¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos un día más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo por tu canal ABC Bitcoin. Yo estoy muy contento de acompañarles en este viernes de copas, dicen por ahí. Estamos en el programa en vivo número 167 y pues como te comento, muy tranquilo, parece que hay gente que está muy nerviosa por lo que está haciendo Bitcoin. Sin embargo, vamos a revisarlo. Recuerda que ante la incertidumbre nosotros tenemos una estrategia. ¿Y cuál estrategia es la que tenemos? La que estamos estudiando en el canal. Como siempre tengo que decirte al inicio que no soy un trader profesional, simplemente soy un estudiante más de la estrategia de trading latino. La he estado estudiando desde hace algún tiempo y por eso a lo mejor las cosas que te pueda compartir te puedan ser de utilidad para que complementes tu propio análisis, ya que no son recomendaciones de inversión. Y por supuesto debes saber que si ganas o pierdes algún trade va a ser 100% tu responsabilidad. Y así de esta manera vamos a dar inicio al programa. Vamos a ver desde dónde me sintonizas esta tarde, bueno, noche ya de acá de Londres. Estamos ya está oscuro y con bastante frío, te cuento. Vamos a saludarte. Está Eduardo Torres cantando como siempre. Está Pocho y María desde Uruguay esperando el análisis diario, como siempre acompañándonos en el programa Pocho y María. Un abrazo. Alberto McGregor, primer like me dio Alberto, fíjate, muchas gracias estimado Alberto. Luis Magnelius dice: estamos perdiendo la madre, dice, con las señales. No sé cuáles señales de Luis Magnelius, pero para eso estamos acá, para dejar de recibir señales y hagas tus propios trades. De eso se trata. Full liquidación, dice Alberto McGregor, por culpa del chinito COVID. Parece que hay noticia. Nuyen Liscano también está desde Venezuela, me saluda. Edison Vargas desde Bolivia. Carlos Salazar dice: estamos vendiendo por la velarda, dice. Ya no es la velita, es la velota, dicen ahora. Melissa Silva. Nick Nengibar, como siempre, 100% de liquidez, dice que está, fíjate. Nick Nengibar, está perfecto. Neotrix dice: a bordo del Titanic. Luis Vega Orellana, saludos de Ecuador, dice Luis Vega. Un abrazo al paisano desde Ecuador. ¿Desde qué ciudad me sintonizas, mi estimado Luis? Mariano dice: el chinito se llevó todas las camisas de Mariano. Fíjate, estamos con Gustavo Torres, se fue a la madre. Entonces, ¿qué pasa cuando se va a la madre? Compramos, dice la canción. Vamos a ver, Efraín Urias, vamos un poquito más rápido. Hay gente nueva en el mundo cripto también y les acaban de dar la bienvenida, fíjate. Ana Milena desde Colombia dice: Vlad Romero está en Morazán desde El Salvador. Parece que está aumentando la
la audiencia del Salvador. Un abrazo hasta la tierra del Bitcoin. Daniel Hernández desde México. Gala dice, pero un momentito, vamos a ver Bitcoin, porque Bitcoin mueve todo. ¿Recuerdas los análisis de ayer? Muy bonitos, el ADX, el monitor y la panza de rata y todo bonito, pero llega el chinito y no nos avisa el chinito. Viene y azota todo. Entonces, ya me dirás tú qué es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el precio de Bitcoin, vamos a estudiar. Vamos a quitar los análisis de ayer y vamos a empezar con el análisis de Bitcoin. Yo aquí tengo otra cripto en escena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gráfico diario de Bitcoin. Vamos a quitar todo lo que está acá y vamos a ver, ¿cambió la tendencia o no cambió la tendencia? Esa es la pregunta del millón. Si tú me preguntas a mí, yo no le cambiaría todavía la tendencia y me van a decir por qué. Generalmente el cambio de tendencia se da con un cruce de medias móviles y si tú te fijas, si eres un poco detallista, las medias móviles aún no se cruzan. Aún no se cruzan. Ahí está la media azul por encima de la media marrón. Todavía. Entonces, ¿qué supone? Nos vamos a 100.000 y no hay cambio de tendencia y todavía hay que tomarse su tiempito. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el precio. Y lo que yo estoy viendo en este momento, tengo direccionalidad bajista con fuerza, agarrando fuerza. Bueno, aquí este ADX nos está jugando, nos está dando fuerza, que sí, que después ya nos da. Ayer decíamos que si la vela cerraba bien y hoy teníamos velita verde, aquí nos iba a confirmar ya el rebote en el gráfico diario, que decíamos probablemente nos lleve a la zona alta de sobre los $61,000. ¿Y qué pasó? Fíjate cómo amaneció con la noticia. Y tenemos un Bitcoin tocando tocó los 53.598. Entonces, fíjate acá la última vez cuando bajó de la media marrón, el precio bajó hasta el punto más bajo, casi un 13%, un 12, un poquito más por ciento. Y vamos a ver en este momento desde la media móvil hasta la velita. Aquí apenas ha bajado un 8% más o menos. La última vez no cambió de tendencia. Con ese 12%. No cambió, está en la zona. Y acá vamos a esperar a ver qué hace. Independientemente de lo que tú le llames. Puede que tú le llames cambio de tendencia. O todavía tendencia alcista. O rango. Lo que tú veas aquí. Lo que nosotros vamos a operar como estamos en spot, siempre va a ser ya a partir de este punto rebotes. Podríamos decir que estamos en la tendencia alcista, pero la operativa va a ser como un rebote. ¿Por qué? Porque nosotros estamos debajo de las medias y para que el precio empiece a subir, aquí debemos ver nosotros la direccionalidad alcista. Vamos a ponerle más acá. Y pendiente negativa, tenemos que ver eso, el patrón de rebote, vamos a operar solo rebotes. Y si es que eso para ti ya es tendencia bajista, pues entonces ya es tendencia bajista y punto, porque la estrategia dice a la media, ¿para qué? Para seguir cayendo. Entonces en este momento vamos a buscar estos trades, nada más. Vamos a ver entonces en el de 4 horas, nosotros vamos a ver dónde se compra. ¿Qué es lo que quiere saber la gente? Y en el de 4 horas, como tú sabes, estamos haciendo la operativa. Entonces aquí es que compramos, vendemos, ponemos el stop loss. En el gráfico diario simplemente vemos hacia dónde pensamos que se va a mover el mercado. ¿Está bajista en el diario? Sí. ¿Tiene fuerza bajista? Sí. ¿Hay indicios de que cambie eso y empiece el rebote en el diario? Yo creo que todavía no. Pero aquí, aunque sea así, en el de 4 horas nosotros vamos a tener rebote siempre, como este, vamos a ver aquí, como este rebote, y acá tiene que venir el próximo rebote. Ahora, ¿cuándo compramos? Porque esa es la pregunta, porque yo tengo en este momento fuerza y direccionalidad bajista, como tú estás viendo en este momento. Entonces, ¿cuándo se compra? Es la idea, ¿no es cierto? ¿Cuándo se compra? Nosotros ya habíamos revisado cuándo se compra la vez anterior. Decíamos que cuando el precio se detenga. ¿Y cómo yo voy a darme cuenta que el precio se va a detener? Primero,
porque lo vas a ver que aquí ya no caiga. Por ejemplo, tenemos aquí la velita, bueno, la velota, una, y tenemos ya en formación la tercera vela a partir de que se detuvo el precio, si tú quieres. Todavía se ha mantenido ya en la zona por 3 velas más. Entonces nosotros vamos a darle el tiempo a que se desarrolle. Probablemente luego venga una vela de liquidación, van a liquidar también arriba y etcétera. Pero nosotros vamos a ver que le pase el tiempo y el precio no caiga. En ese punto nosotros tenemos que anticiparnos un poquito al patrón. ¿Qué va a pasar? Aquí se va a girar y aquí también se va a girar. En ese punto vamos a tener la confirmación del rebote. En este caso al punto de control sería el sector de la media, que estaría por los 57.500 más o menos. Es el nuevo punto de control que me está marcando aquí en este momento. Sí, 57.500. La zona, ¿no? No es tampoco el dólar exacto. La zona, vamos a verle ahí. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Fíjate que nosotros ayer decíamos, teníamos hecho una compra. Decíamos que el precio, como ya subió, vamos a proteger al precio de entrada. Esa es la operativa que estamos aprendiendo. Stop a precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Sí, entonces déjame quitar esto. Decíamos, estábamos aquí comprados. Compramos aquí sobre los 56.500 más o menos. Compramos. Se da el patrón de rebote, empieza a subir. Y cuando está tocando la media, yo digo protejo, es una de las operativas, porque la otra es tomar ganancias o tomar ganancias parciales y el resto proteger. Pero en general la operativa es que si llega a la media puedo proteger y que el precio haga lo que sea. Y que el precio haga lo que sea también es esto. Entonces si yo ayer tenía $100, ¿sí? Ahora tengo los mismos $100 porque me sacó a precio de entrada. Y lo bueno es que el precio siguió cayendo. Es lo bueno porque yo tengo aquí, me pasé a USD. Me pasé a USDT. O sea, tengo la cartera disponible para comprar. Cada vez que baja gano más. En un punto más bajo voy a ganar más porque voy a comprar más Bitcoin con los mismos USDTs. Entonces, la operativa funciona de esta manera. Entonces alguien va a decir, claro, ¿y por qué no tomaste ganancias acá arriba si tenías ya casi un poco más del 4%? Porque, yo te voy a explicar por qué no tomé ganancias. Yo no tomé ganancias por esto, fíjate. Vamos a ver cómo estaba ayer. Esto es lo que se ve como fuerza y direccionalidad alcista en el de 4 horas. El patrón de rebote simplemente terminó aquí, fíjate. Cuando tengo la pendiente negativa del ADX, ahí se termina el rebote. Luego comienza fuerza y direccionalidad. Empieza a coger fuerza. Obviamente hay que tener las debidas precauciones cuando estás debajo de una zona de volumen importante, pero simplemente ante la incertidumbre, porque nadie sabe lo que puede pasar, simplemente protegemos y que el precio haga lo que sea. Ahora estamos listos para ver qué es lo que va a hacer Bitcoin. Como te digo, hay que darle su tiempo, que caiga todo lo que tenga que caer, que se detenga. Evaluaríamos más adelante si es que hizo la pin bar, se detuvo. Aquí lo que está interesante y algo que me gusta ver a mí son las divergencias. Y aquí tenemos en formación una divergencia alcista para el precio de Bitcoin. ¿Qué es lo que hay que estar atentos? Que este valle rojo, para que sea divergencia, que este valle rojo no sea más grande que este, que sea más pequeño. Y si se empieza a girar, como aquí en este caso se empieza a girar, nos va a dar un filtro más para nosotros tener un poco más de probabilidad de poder entrar en compra con más confianza, si tú quieres, nada más. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que yo personalmente estoy esperando, que el precio se detenga por ahí unas 2 velitas más, viendo cómo se incrementa este valle rojo y eventualmente que se empiece a girar. Entonces ahí vamos, y siempre hay que tomar una decisión antes, porque y después cuando te confirma el rebote, está el precio ya en los 56 y tal vez más arriba, entonces ahí ya no se compra. Siempre hay que intuir, si quieres, comprarle un poquito anticipado
para poder agarrar una buena zona, como en este caso el anterior, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tengo que contarte. Dice aquí, ayer dijiste que era alcista. Alcista. Yo decía que le voy a dejar correr porque justo lo que te acabo de decir. Yo tenía en el de 4 horas fuerza y direccionalidad. Y por eso yo no cerré. Ahora, en el diario yo no dije que es alcista. Yo lo que dije es que estamos en la zona donde se podría tomar riesgo en el gráfico diario, sin confirmación. Y si alguien tomó riesgo, no teníamos la confirmación. Y de hecho yo pensé que hoy íbamos a tener esa confirmación. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe que va a aparecer el chinito intempestivamente a la madrugada o a la hora que sea y votar. De hecho no ha caído mucho. O sea, estamos todavía, yo creo que en la zona para operar este rebote. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí también, fíjate, aquí también empezamos operando un rebote y luego el precio agarra fuerza y direccionalidad. Entonces, eso es lo que sucede. Primero operamos el rebote y luego esperemos que Bitcoin pueda hacer un rebote en el diario para la gente que tiene alguna mala posición. Ahora, independientemente de esto, hay gente que ha comprado en los 62, 63, 64. Como dice el maestro Jaime, en Bitcoin nadie ha perdido hasta hoy. La única diferencia es que va a ganar después del que compre más abajo. Eso es todo. Dice por acá Neotrix, ¿puedes explicar la temporalidad diaria de Bitcoin con las compras de las alt? Creo que mucha gente tiene dudas y sigue mirando con la de 4 horas. Para que este caso mejor la diaria. Mírame, quiere ver Rune. No sé qué es lo que me pediste específicamente. Que analice el diario con las compras de las alts, dice. Lo que pasa es que Bitcoin mueve todo el mercado. Y si tú quieres, vamos a ver a Rune, como dices. Por ejemplo, y Rune debió haber caído también. Sí, fíjate cómo estábamos nosotros. Proyección alcista de Rune ayer. Porque tiene la zona, tiene el patrón. Se da alcista, pero apenas Bitcoin cae y se lleva todo. Ahora, ¿está nuevamente en la zona? Sí está en la zona todavía. ¿Y el patrón tiene? Sí. Va a depender bastante de cada criptomoneda, pero Bitcoin mueve, sabes que mueve el 90% del mercado. Parece que aguantaron bien las del metaverso, parece que no cayeron tanto, es más, ya se están recuperando algunas. Y eso es lo único que tengo que decirte. Nadie puede decirte a ciencia cierta si el precio de Bitcoin mañana va a estar en 63 o va a estar en 43, o sea, nadie sabe. Y ante la incertidumbre nosotros lo que tenemos es una estrategia simplemente. Entonces en mi caso voy a esperar un par de velitas más y ver si es que puedo comprar. Dice aquí Alex BR, dice, quiere revisar Hasmi y AMP en 4 horas. AMP me parece que estaba en Coinbase, no sé si es que es esa mismo para el amigo. Ok, vamos a ver Hasmi y AMP, dice el amigo Alex BR. Entonces, importantísimo el análisis de Bitcoin. Es importante, como te digo, no podemos analizar criptos o meternos en criptos sin tener en cuenta lo que va a hacer Bitcoin. Es así, el mercado es así. Entonces, lo que decíamos la otra vez del semanal y el diario es que porque hay mucho riesgo, estamos en la parte alta del mercado, no vamos a arriesgar mucho. De hecho, yo por ahí unos 2 stops me agarraron en algunas altcoins, pero el resto del capital está precisamente para poder esperar que caiga todo lo que tenga que caer. Y ahí compramos, como dice la canción. A ver, no sé si es que es Hasmi en Binance, porque no tiene mucha historia. Y aquí me imagino que este velón rojo van a tener todas las criptos. No tengo mucha historia, pero lo que te decía, si Bitcoin va a rebotar, aquí va a rebotar también. Y lo comprobamos recién esta semana, porque te decía, este análisis creo que fue de lunes o martes. Y luego que Bitcoin rebotó, todo el mercado estuvo subiendo.
Entonces no sé, debe ser esta, en Binance está Hasmi. Hay que esperar el rebote, con el un ojo en Bitcoin, obviamente, con el ojo en Bitcoin, porque esta bajada es la de Bitcoin, igualita, o sea, es la misma. Calcúlale el stop loss, porque eso es interesante. Si es que te sale mal, para que tú no quedes atrapado, siempre vas a tener que correr un riesgo. Si quieres ganar dinero, vas a tener que arriesgar. Sino que la gente piensa o cree que todos los trades va a ganar, y eso es imposible. No funciona así. Vamos a ver, dice AMP. Esta creo que era en Coinbase. No, esta no es. Déjame ver si está. Tenía más historial. No sé si es que era esta cripto. Tal vez es esta. Porque sí hicimos un análisis de una cripto. Sí es esta, fíjate. Vamos con el diario. Está perdiendo la zona de volumen importante. Pero este bajón, esta vela de hoy es la de Bitcoin. Y todas van a tener lo mismo. Yo diría. Tenemos, el patrón no es de caída en el diario. Si tú ves, tiene direccionalidad alcista. Entonces aquí podríamos interpretarle como un rompe, apoya y nos vamos con el movimiento. Esperando obviamente que Bitcoin haga lo suyo. Porque si Bitcoin cae, va a tumbarle otra vez. Déjame ver en el de 4 horas. Sí, en el de 4 horas prácticamente se está deteniendo ahí. Y lo que viene es para arriba en esta cripto. Mientras no pierde esa zona, está perfecto ahí. Inclusive un stop loss aquí te queda bien pequeñito, de un 8-9%. Yo creo que es manejable. Ahí donde está. Y ya mismo te confirma. Justo el ADX va a pasar por el punto 23. Sí, me gusta en 4 horas esta cripto. Ok, ahora Hasmi. Sí, no, muy poco historial. Parece que estaba en otro exchange, pero ahí le vamos a dejar. Dice Luis López, Charlie, por favor, checar BAT y XRP diario y semanal. Estoy en ganancias, no sé si salir, me dice. Saludos desde Samao, Nayarit. Luis López, vamos a ver. BAT XRP, dice acá el amigo. Vamos a ver. Ok, BAT. Pero recuerda que no puedo darte recomendaciones de inversión. Simplemente vamos a hacer el análisis de la cripto. A ver si consideramos que es alcista o no. Diario y semanal. Uy. Está bien feo ese mechazo que dejó BAT. El trade se hizo, está cayendo. Descolocó todo prácticamente Bitcoin. Y esta me parece que estuvo con buen desempeño. Esta, ¿qué te digo? Zona de compra no es. Zona de compra no es. Pero por el patrón yo tengo todavía fuerza y direccionalidad. O sea, es alcista, sí. Pero comprar ahí no. Con ese mechazo, peor. O sea, aquí yo veo dos cosas. Veo la zona y veo el patrón. Entonces, por el patrón podría ser compra. Pero por la zona no. Y alcista, yo creo que sí, puede seguir subiendo, pero no, yo no compraría ahí a BAT. A ver, déjame ver, diario y semanal parece que me decía. En el semanal no creo que hay problema con BAT. No hay problema con BAT en el semanal, yo creo que todavía puede subir un poquito más. Sí, muy bien BAT en el semanal, me decía XRP también. No hay likes, dice por ahí. ¿Quién me dijo? El milagro de las plantas, dice, no hay likes. No sé si se refiere a que no me va a dejar su like o que no me dejan el like los amigos que nos están acompañando. A ver, aquí estamos con XRP. Gráfico diario. La velita, fíjate, la velita de Bitcoin. Fuerza y direccionalidad bajista. Aquí no hay forma de comprar XRP todavía en el diario. No hay forma de comprar XRP. Y me decía en el semanal. En el semanal empieza el retroceso. Que en teoría,
con un ADX debajo del punto 23 no le veo mayor problema, pero yo lo que sí le veo es el rango. Entonces, esta zona, a mi juicio, va a ser la zona de comprar en el semanal, compras de XRP, y por la parte alta van a ser las ventas. Yo aspiro que se meta en un rango y que no pierda la zona. Yo te dejo así mi análisis optimista de XRP. Ahora, si Bitcoin cayera un 50%, esto no sirve, no aguanta ahí. Vamos por el chat, ¿qué me dicen? Luis Payamps dice que quiere Sol en diario. Vamos a ver a Solana en diario. Javier Alonso dice PBX en diario también. Esa creo que está en KuCoin, si no estoy mal. CSPR dice en el de 4 horas 10. CSPR. Cuando le veo algo interesante en el diario, te reviso el de 4 horas, porque a veces es infructuoso revisarle si el diario no tiene cómo. Mejor nos vamos de ahí a buscar alguna otra oportunidad. Solana. El diario de Solana está rango caída bien feito. Ah, no, este es el semanal, perdón. Solana aguantando bien, fíjate, y esa recuperación va a ser muy interesante de Solana. Tiene fuerza y dirección, pero en el de 4 horas ya debe estar el patrón de rebote, casi el patrón de rebote. La divergencia, tenemos fuerza y direccionalidad, pero si tú te fijas aquí se va, como que se va ya girando este monitor. Entonces hay que tomar riesgos en las zonas donde podemos tomar riesgos. Y yo creo que para Solana, con ese gran mechazo que ha hecho, no cierra obviamente la vela diaria, pero yo te voy a dejar rebote. ¿Hasta dónde va a subir? Yo no sé. En teoría la estrategia me dice hasta la media, estaría bien apretadito. Igual tocaría buscar riesgo-beneficio. Si empieza a rebotar Bitcoin, yo creo que Solana va a subir más, no se va a quedar ahí en la media. Pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que haga el precio. Tal vez un 1 a 1 tiene un stop de casi un 8% y para arriba casi un 8%. 7 punto algo. Hay zonas donde tomar riesgo y va a depender de Bitcoin. No te puedo decir otra porque esta bajada de Solana, fíjate que es la misma de Bitcoin. Entonces, si Bitcoin cae, se anula esto, y si Bitcoin sube Solana. No hay mucho misterio ahí. El amigo Kupli dice que quiere ver Dogecoin. Vamos a ver Dogecoin. Con mucho gusto para el amigo. Muchas gracias por tu colaboración. Vamos a ver a Doge. Dame un segundo, le apunto acá. Ahora lo que no sé si Dogecoin se mueve con Bitcoin. Vamos a ver cómo está la velita. Yo creo que sí se movió con Bitcoin, fíjate. El rebote que aquí no rebotó, por ejemplo, en el diario. Y mantiene fuerza. Todos los gráficos diarios están incomprables. Están casi igual que esto, ¿verdad? Entonces lo único que podemos ver es esperarle operar el rebote en 4 horas. Y aquí fíjate cómo está Doge. Ya nos está marcando direccionalidad alcista en el monitor. Y si Bitcoin hace lo que pensamos o queremos que haga, va a ser el rebote. Ahora el riesgo-beneficio. Y todas van a estar con el 1 a 1 hasta la media. Entonces voy a quitarle esto. Vamos a quitar esto que es de antes. Y simplemente en el de 4 horas vamos a proyectar el precio. Así. A la media para seguir cayendo en Doge. Vamos a ver a PBX. Hay que ver alguna que tenga un patrón diferente a Bitcoin y va a ser interesante. Por ejemplo, esta cayó con Bitcoin y va a ser lo mismo que haga Bitcoin. Va a ser lo mismo. Tengo el patrón de rebote en el diario y esperemos que sí. Perdió la zona, pero como te digo, la vela diaria todavía no cierra.
Nos faltan unas horitas para ver cómo cierra. Y si cierra con esa absorción, yo creo que habrá recuperación incluso de esta también. Entonces atento ahí en el diario. Y en el de 4 horas lo mismo. Es el análisis repetitivo. No hay mucho que decir. Va a moverse con Bitcoin. Entonces le ponemos aquí lo mismo. El rebote. PBX. Todo lo que tenga ese patrón, te voy a hacer el mismo análisis. CSPR en Huobi. Imagino que es esto. También la proyección alcista que dejamos baja un poquito, pero para mí sigue alcista todavía. Sigue alcista y estaría en zona de compra, tal vez sí. Déjame ver el stop. Siempre el stop es lo que a veces no nos permite operar. Debería poner un stop sobre el 14%. Y eso es lo que no me gusta. Pero yo le veo, si me preguntas para arriba o para abajo, yo te dejo para arriba. Este es el de 4 horas. Vamos a ver el diario. Sí. Es para arriba, pero la zona de compra no me gusta. El stop. Ahí fíjate si el riesgo te compensa. O si estás dentro, yo mantendría un poquito más, porque alcista en el diario sí es. Para CSPR. Ok, vamos. Dice Dr. Dabs. Uy, ese hombre, qué malo, no quiere ver AXS en 4 horas, dice. Sí, sí queremos ver AXS, mi estimado Dr. Dabs. Luis dice que quiere ver a Tomo. Perfecto. GTC dice por acá. SNX. Vamos a ver si revisamos estas criptos. Por aquí. Recuerda dejarme tu like, que siempre es importante para ir creciendo el canal, ir creciendo en comunidad. Aquí ya no entiendo ni yo. Vamos a ver en el diario. En el diario está en la zona todavía. Y fíjate que ayer teníamos confirmación del rebote de AXS. Ayer. Y la velita de hoy de Bitcoin se lleva y nos quita la confirmación. Pero está en la zona. Aquí no ha perdido. AXS está mejor que Bitcoin, diría yo. No ha perdido esta zona. Simplemente ve el cierre diario para en el de 4 horas. Este es un patrón. No es muy típico este patrón. No. Porque aquí se dio el rebote. Y con toda esta fuerza del ADX, fíjate que el precio no sube. No sube. Cae sin fuerza. Y aquí en el de 4 horas deberíamos ver la recuperación. Aquí igual. Lo mismo. Como esa caída la hizo Bitcoin, entonces Bitcoin mismo va a ser el que va a recuperar a AXS. Te voy a dejar así. Y lo mismo que te repito, si Bitcoin cae, no sirve. Tomo Chain. Ajá. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que vemos el patrón y la zona. Entonces ahora veámosle. Ya, en el diario tiene rango caída, pero va a cerrar con una mecha importante por la parte baja. Y este es el gráfico diario y hay que tomar en cuenta esto. Porque hay gente que está comprando aquí Tomo Chain. Entonces bajo ese punto de vista, si cerraría ahí la vela. Tengo el patrón de rebote todavía y yo te voy a dejar así. Yo te voy a dejar para arriba por el patrón que tengo. La zona no me gusta. La zona tocadito al punto de control no me gusta. Pero es lo que hay, es lo que hay. Tú decides si comprar o vender. Calcúlale el stop aquí un 10% al menos en el gráfico de 4 horas. Diría que está bien. Según la cuenta y el riesgo que manejes, pero le veo más para arriba que para abajo. Eso para Tomo. Vamos a ver a GTC. Y aquí ni se enteró
qué Bitcoin bajó esta cripto? Fíjate, no se enteró, no se enteró del coronavirus, no le pasó nada. Y es totalmente alcista. Lo malo es que no se puede comprar donde está. Alcista esta cripto. Luego del retroceso, ahí en el máximo no se puede comprar nunca. Al menos yo no. Es alcista, sí, fuerza y direccionalidad en diario y en 4 horas, pero no hay zona de compra. Ok. Vamos ahí. Yo te voy a dejar así. Igual, mismo análisis. Aquí hay divergencia. Atento ahí. Con la confirmación aquí. Cuando te dé la direccionalidad alcista, atento. Ok, eso para SNX. Y vamos por acá al chat. Dice San Charlie. Dice San Charlie. ¿Y eso de dónde salió? O sea, ¿puedes ver AVAX en 4 horas? Claro que sí. Vamos a ver AVAX. Pero el único SAN. Yo tengo un SAN, pero por acá está, fíjate. Para la gente que está perdiendo la fe. Y yo te diría que por ahí es la cosa. San Charlie no existe todavía. Entonces vamos ahí con los análisis. Dice aquí ENS. Creo que vimos ayer ENS también. Eduardo Echeagaray dice: Charlie bebé, saludos desde Mazatlán, México. Puedes ver IOTA. Me dejó una lista y voy a verte IOTA. Porque vamos a dar la oportunidad a todos, mi estimado Eduardo. Y saludo a los administradores del chat de Telegram de ABC Bitcoin. Dice, sí, también les comento, si es que hay alguien nuevo por aquí, que tenemos un grupo de Telegram donde discutimos todo el día, básicamente, sobre el mundo cripto, sobre el mundo del trading. Y también le ponemos una nota de humor ahí. De ahí han salido memes, han salido canciones, han salido videos. La gente es muy creativa y sobre todo no te vas a aburrir. Si estás solito hablando de trading en tu casa y nadie te toma atención, puedes unirte al chat, ahí no te vas a aburrir. Dice Héctor Payero quiere ver TRX. Vamos con TRX. A ver, déjame ver. Déjame ponerle acá. IOTA, la copié y le puse en otro lado. Oneira dice la foto de San Merino. No le avisarán, por favor. No le avisen al maestro. Vaya a mandarnos a la esquina de la casa si ve eso. Bueno, de hecho ya la vio. Siempre deja el like, dice Jonathan. Quiere MLN. Muchas gracias, Jonathan, por ese apoyo. María Ángel quiere Storg. Vamos viendo. Si es que tienen el mismo patrón de Bitcoin, no hay mucho análisis. El análisis es el de Bitcoin. Vamos a revisar estas que tengo acá. Vamos con AVAX. ¿Aguantó o se fue a la madre? Fíjate que aquí nos dice una divergencia. Estamos en el gráfico de 4 horas. El diario, la velita, la misma. Entonces aquí, rango caída en el diario, nada. Pero aquí la velita, el de 4 horas se ha detenido. Hay una divergencia alcista clarísima. Y por lo cual yo te diría que el movimiento es este. Lo que pasa es que ya está muy arriba y el riesgo-beneficio es el problema. Pero el primer movimiento en el de 4 horas, este pequeño rebote en AVAX también. También si Bitcoin no se va a la madre, como dicen por ahí. ENS. Vamos a verle. En el de 4 horas rango caída. Yo te digo, ahí esperarle un poquito. Aquí en el diario no tengo historial para revisar. Por la configuración que está en este momento, yo diría que le esperes un poquito. Probablemente ni baje si empieza a rebotar Bitcoin. Probablemente ni baje. Pero buscaría yo la zona y el patrón que se desarrolle. Todavía no hay compra. Esperaría yo todavía. Entonces voy a ponerle más adelante porque después dicen que compran ese ratito porque el youtuber dijo. Entonces no, hay que esperarle. Cuando se dé todo el retroceso le analizamos
y vemos si es que se detiene el precio y podemos comprar. Todavía no. TRX. Ok, aquí también se está dando la divergencia. Ajá. Esperemos que Bitcoin no nos dé la sorpresa y podamos operar estos rebotes en las criptos. Si tú te fijas, todo está igualito. Incluso las mismas 3 velas en el de 4 horas. Tienen todas las mismas 3 velas. Bueno, las 4. La velota y las 3 velitas. Fíjate. Ya vamos a ver otras más. Y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Vamos a ver a IOTA. Vamos a ver IOTA. La dejamos alcista. Aquí decíamos alcista ayer, fíjate. Llegó el chinito y botó todo. Después me decían que yo cuando me equivoco siempre le culpo al chinito, pero el patrón es alcista y si cayó hoy es porque alguien vendió y no es alguien como nosotros, es alguien que tiene dinero y que movió el mercado y simplemente con Bitcoin cae todo, ya sabes. Aquí las velitas está deteniéndose el de 4 horas. Déjame ver el diario de IOTA. No me gusta el diario ya como está, pero bajista no es. Lo que haría es un rango bajo mi punto de vista. Entonces yo creo que en el de 4 horas sí se puede comprar porque ya se está deteniendo, pero hay que esperarle la confirmación. Recuerda, direccionalidad alcista, pendiente negativa y para arriba. Ok, eso para IOTA. Vamos con MLN. Ok, recuerda que ya pasamos los 15,000 suscriptores. Estamos ya cerca de los 15,500, me parece que estamos ya cerca. Fíjate ahí esa tremenda divergencia. Divergencia alcista. Quien quiera arriesgar, es una manera de arriesgar. Aquí se arriesga. Pones tu stop loss por si sale mal. Pero aquí MLN en el de 4 horas rebote. Esas divergencias me gustan ver bastante. Y en Bitcoin está casi así. Ojalá no crezca mucho ese valle rojo. Perfecto. Por acá dice José quiere CRO. Perfecto. Shiba dice Lisandro. Está operando Shiba Lisandro. Osvaldo Salinas Ross. Teniendo muchos buenos proyectos, les gusta Shiba, pero vamos a ver. Valentina Ibáñez dice que quiere ver Mist. Ok. ENS ya vimos. Ajá, vamos a ver Cake. Por acá, KNC dice Miguel Pimentel. KNC. Bueno, ahí tengo anotadas algunitas. Pero antes de continuar, déjame comunicarte que tengo la lista de reproducción para la gente que estudia. Recuerda que este canal es de estudio de la estrategia y aquí vas a encontrar la información que no encuentras ni en el canal oficial de la estrategia. En el canal de Jaime no tienes esta información. Es un trabajo que lo he recopilado, casi año y medio de trabajo, totalmente gratis para que tú vayas a aprender la estrategia. Los puntos básicos vas a aprenderlo. En todos estos videos tienen algo interesante y sería buena idea que vayas a verlos antes de operar, incluso si es que eres nuevo. Eso por un lado. Vamos por acá, déjame comentarte. No tengo aquí esto, déjame ver. Fíjate que una sorpresa para el canal. Déjame indicarte esto. Nos asociamos a la gente que le gusta la merchandising. Nos asociamos con Crypto Merch, ABC Bitcoin. Te dejo un código de descuento en la mercadería, merchandising, camisetas, sudaderas. Hay unas tacitas, son una excelente calidad porque yo tengo una y están otro nivel, como dicen. Aquí están los precios, entregas a nivel mundial. Fíjate, tacitas. También hay gorras. Y están ahorita con descuento. Fíjate que por diciembre, todo el mes de diciembre tienen rebajas. Y aparte de eso,
con el código ABC Bitcoin. Cuando compras te pide un código, tú le pones ABC Bitcoin y te van a descontar el 10%. Todavía a ese precio le descuentas el 10%. Y si tienes alguna pregunta, aquí te van a responder. Tienen un servicio al cliente 24 horas al día en este WhatsApp que está acá en la izquierda abajo, donde puedes consultarles todo lo que tú deseas. Y lo más importante también es que aceptan criptomonedas. Creo que aceptan como 8 criptomonedas, pero lo que me comentaban es también que pueden aceptar cualquier criptomoneda que esté listada en Binance. Entonces tú simplemente te pones en contacto si tienes alguna pregunta por WhatsApp y listo, puedes hacer tu compra. Recuerda, con el código del canal ABC Bitcoin te van a descontar sobre el precio que está ahí el 10% en tu merchandising cripto. Eso simplemente para comunicarles a los amigos. Vamos por acá con el grupo de criptos que ya había anotado. ¿Dónde está? Seguimos por acá con CRO. Vamos con en OKEX, vamos a verle. Dice que estaba alcista. Creo que en el diario debe estar alcista. No, aquí ya vamos al rango caída. En CRO gráfico diario, sí, fíjate que teníamos direccionalidad y fuerza y el precio responde al movimiento de Bitcoin. Ahora lo interesante sería ver si es que este es el piso de la corrección, o sea, de ese rango. Eso se puede intuir en el de 4 horas, cuando igual se detiene el precio, te va a dar aquí el patrón de entrada. Y podrías arriesgar ahí siempre con tu stop loss. Compras por acá y ventas por acá. Porque estamos en rango o caída, en zona de peligro. Si es que quieres tú operar CRO. En todo caso, si es que tú quieres evitarte cualquier riesgo, simplemente espérate que pase la zona de peligro en el diario. Y luego ves si es que compras. Cuando te dé el patrón. Sí, entonces eso para CRO. Vamos a ver Shiba. Están tradeando Shiba. No sé qué pasó. Estaba en la zona. Está en la zona Shiba. Gráfico diario todavía no pierde la zona. Y en el de 4 horas el rebotito. El rebote, el mismo. Mismo rebote. Aquí, como ves, incluso tiene la misma divergencia de Bitcoin. Aquí ya está casi comprobando. Ya está confirmada esa divergencia. Ahora el rebote es a la media, pero a la media tenemos 7% de ventaja y 10% de stop loss. Entonces, esa es otra razón por la que no se podría entrar en compra en Shiba, bajo mi punto de vista, por supuesto. El amigo Estefano dice que quiere ver BET y ADA en semanal. Vamos a ver BET y ADA. Déjame apuntar, semanal. Creo que ADA está entrando ya a una interesante zona de compra en el semanal. Pero vamos en el orden que tú me pusiste. Y muchísimas gracias por apoyar al canal. Vamos a ver BET en semanal. Rango o caída, lo mismo que tiene Bitcoin. Es lo mismo que tiene Bitcoin. Rango, caída. Y aquí la idea sería verle dónde es el piso para poder comprar. Pero si estamos llegando a la zona, aquí fíjate que esta mini tendencia que ha hecho debajo de esto sería así, en teoría, obviamente. Mientras no pierda esta media móvil, estaríamos en la mejor zona de compra. Pero obviamente ahí por el patrón no compras. Por la zona estás llegando, pero por el patrón tocaría que dejarle desarrollar todavía para empezar a comprar BET. Yo le dejaría desarrollar todavía. ¿Sí? Entonces, atento. Compra ahí, yo creo que todavía hay que esperarle un poquito. En cambio ADA, vamos a ver ADA, creo que está casi ya tocando el punto cero, me parece que está el monitor. Sí, fíjate que ADA está diferente, ya está desarrollado el patrón y está en esta zona
la misma que te digo que hay que esperarle a BET. Sobre esta zona hay que esperarle, no porque llega ya se compra, pero en un semanal yo entiendo que ya se puede comprar algo, se puede empezar a comprar, porque tú en un semanal vas por el que conoces el proyecto. O sea, aquí más que la acción del precio, el proyecto. Y si estás comprando en el semanal, el tiempo que vas a esperar no te importa mucho. O sea, hay que esperar. Tienes tiempo y tu capital puede quedarse ahí. Entonces compras aquí una parte. Si es que baja, alguna zona más abajo, simplemente si vas por el proyecto, acumular. O sea, desde aquí la zona es de empezar a acumular. Baja más, compra más. Ahora fíjate la zona anterior. Esta zona de acá. Las compras que ha habido. Aquí desde casi los 93 centavos. Aquí los por encima del dólar. Fíjate que compró bastante gente aquí. Aquí no le dejaron caer. Entonces, si es que perdería la zona de la media ADA, estaríamos por la zona del dólar, viéndole una interesante zona también. No sé si llegue acá, pero por eso te digo que hay que empezar a comprar por proyecto ADA. Luego se nos va el tren. Yo creo que es un buen proyecto ADA a largo plazo. Ok, dicen por acá los amigos. Déjame ver cómo estaba. Estaba con Shiba. Me falta ver Rose. Me falta ver 4 criptos más que tengo apuntadas. Me esperan un momento ahí en el chat. Rose todavía es alcista. No me muestra ninguna debilidad Rose. Ah, este es el semanal, perdón. No, ya en el diario rango caída. Y cuando es rango caída, de pronto van a vender ahí, pero yo creo que no es una buena idea vender ahí, porque en el de 4 horas también va a rebotar. Aquí tiene el patrón de rebote. Yo diría que ya confirmado. Bueno, necesitamos que cierre esta velita, pero aquí puede subir más. Aquí puede subir todavía por el patrón que tengo. No me gusta porque está pegado ahí a la media móvil y no sería la zona ideal de compra, pero es ahí, el rebote se va a dar si es que Bitcoin no cae también. Eso, el diario le veíamos alcista, ¿no? Entonces, no, el diario es rango caída. Podríamos intentar el rebote en Rose, sí. Con riesgo, obviamente. Porque el diario, si es que quieres evitarte problemas, ve al diario, obviamente. Pero el rebote se va a dar igual con Bitcoin. Vamos con Mist. Mist, me imagino que es esta en Poloniex. Mist para arriba, pero lo que no sé, va a haber un rebote. O sea, la dirección te dejo. Porque aquí es fíjate esta divergencia que se hace aquí. Y está de subida el monitor y de bajada el precio. Entonces, ¿puedes arriesgar ahí? Sí, estás en la parte más baja. Un stop, pero es enorme. El stop es del 20% más o menos. Eso no me gusta, pero tal vez tú conoces el proyecto. Y si confías en el proyecto, yo creo que puedes arriesgar. En esa zona es zona de tomar riesgo. En verdad que sí. En Mist. Ahora hay otro Mist que está en PancakeSwap, pero no me salió aquí. Mist. No me salió. El otro día sí me salió, no sé por qué. Bueno, espero que haya sido esta la que me habían pedido. Vamos a ver a Cake. Cake, la tristemente célebre Cake. Que habíamos dicho que si perdí esa zona, vamos a esperarle sobre los 11 y 10 dólares a Cake. En el diario me imagino que no hay compra, está cayendo con fuerza. Claro. En el diario no hay compra. Tiene fuerza la caída. Y simplemente cuando se detenga hay que comprar. Esperamos que no caiga de esta zona. Porque ahí significaría que va a desaparecer ya. Fuerza para abajo.
y en el de 4 horas buscarle el rebote, que sería básicamente lo que haría Bitcoin. Igual, mismo análisis. A la media, ¿para qué? Para seguir cayendo. Está muy mal cake. Vamos por acá con KNC. Ajá, esta sí dio el rebote como pensábamos, como le habíamos visto. Y aquí lo que hizo Bitcoin no le importó mucho tampoco. Déjame ver. La zona está muy bien. Yo creo que la persona que tomó riesgo de KNC, donde se toma riesgo, donde está marcado, en este punto simplemente proteger, porque tiene para subir más, yo creo que sí. Y con un Bitcoin como lo hizo y esta cripto que no ha caído, habla bien, o sea, del precio, está moviéndose independientemente. Ahora puedes poner un stop debajo del punto de control y para arriba con riesgo, pero yo creo que sí. Aquí nos ayuda el punto de control para poder poner un stop loss pequeño, digamos. Ajá, para arriba, KNC. Perfecto esa, muy bien. Vamos por acá con los amigos del chat. Dice que quieren ver Matic. No vimos Matic. Vamos a ver Matic. Perfecto. XY. Oh, quiere ver el amigo. El amigo José. AAB dice. Vamos con AAB. ¿Verdad que no vimos Ethereum? Vamos a ver Ethereum. Casi seguro que tiene lo mismo que Bitcoin. Link quiere acá. Acá dice Emerson, dice Sand. A Sand tampoco le afectó mucho, que digamos. El metaverso dice por acá. Ya está Link. Vamos a ver. Daniel quiere Gala. Y perfecto. Vamos a continuar con estas criptos. Recuerda que en las pantallas finales vas a tener importante información sobre la gente que quiere empezar a hacer trading. Tienes ahí un tutorial de Binance desde cero y también te explico futuros desde cero. Y también déjame comentarte porque esta promoción también tenemos en el canal para las cuentas que se creen. Tengo ese link para que te ahorres el 20% de comisiones en spot en Binance y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Aparte de eso, el equipo de Binance está obsequiando a las personas que se creen cuentas nuevas con el link del canal un $50 para los cuales tienes que hacer 3 tareas que estás tú leyéndolas en este momento. Si gustas crearte, ahí te van a regalar eso si es que cumples esas tareas por parte de Binance. Eso está vigente hasta que se termine este año, o sea, hasta fines de diciembre. Así es que si es que quieres aprovechar, ahí te dejo la información. Vamos a ver a Matic. ¿Cómo estamos con Matic? Movimiento de Bitcoin, si no estoy equivocado. Matic empezó a subir, estaba perfecto, la panza de ratas, llega el chinito, bota el precio, está dejando un mechazo por la parte baja y en el de 4 horas nos está dando, nos daría una zona de compra en el de 4 horas. Y está aquí. Hay que esperar un poquito más. Si es que se detiene el precio, se detiene Bitcoin, empieza a rebotar, hará ese movimiento. Sí. Básicamente dependemos de Bitcoin. Eso es funciona siempre así. XYO Network. Este está en KuCoin. Probablemente tenga patrón diferente. Y no tiene diferente. Está igual. Me gusta más el diario para esta cripto. Yo le esperaría un poquito sobre esta zona. Un poquito más de esperarle. Direccionalidad bajista, pendiente negativa. Puede desarrollarse un poquito más. Y cuando esté por aquí le analizamos otra vez. Qué sé yo, para mañana, pasado mañana o mañana hay que verle la opción. Porque el movimiento está interesante. Y esperemos que nos dé la opción. Todavía no, hay que esperarle un poquito. Pero bien, me gusta cómo está XYO en el diario más.
Vamos a ver a AVE. AVE, el rebote que estábamos esperando en el gráfico diario y cae con Bitcoin. Y en el de 4 horas vamos a especular el mismo rebote que especulamos en Bitcoin. Lo mismo, es el mismo análisis. Cae Bitcoin, cae AVE, sube Bitcoin, sube AVE. No hay más. Ahí está en una buena zona. Lo importante es el stop loss, que si lo pierdes no te afecte tanto. Ok. Ethereum. Ya empieza a rebotar Ethereum. No tenemos confirmación, pero lo mismo. Aquí está un chimbolito. Ahora déjame borrarle por aquí. Sí, entonces lo mismo. Depende de Bitcoin el movimiento de Ethereum. Lo mismo. Vamos con Link. Link lo mismo. O sea, no... Solo que tengamos un patrón diferente, te voy a decir algo diferente. Lo mismo. Lo mismo para Link. Vamos a ver a Sand. Esta tiene un patrón diferente, pero creo que no ha tenido entrada. Aquí nos va a dar entrada capaz. Sí, fíjate. Se está desarrollando el retroceso y aparentemente se ha metido en un rango. Y eso es bueno. Mientras se desarrolla aquí este retroceso, atentos ahí para la gente que quiere meterse en Sand. Un poquito más. A esperarle un poquito a Sand. Ahí te dejo el análisis. Ajá. Gala. También estuvo muy alcista estos días. Sigue siendo alcista. Como te digo, el patrón y la zona. No tengo patrón, no tengo zona. Alcista le veo, sí, pero yo no compro ahí. Luego del retroceso, déjame ver el diario. Sí, es alcista, alcista. 4 horas, no hay compra. Como decía ayer, si es que tienes muchas ganas de operar, justamente, fíjate. Yo lo que decía, si tienes muchas ganas de operar cuando está fuertemente alcista una cripto, en el gráfico de 1 hora te dan entradas, fíjate. Ahí, pero obviamente ya donde está ahorita ya no. Al próximo de 1 hora podrías apuntarle, pero ahí Gala no se puede comprar. Ok, los amigos dicen por acá en el chat DYDX. No creo que revisé esa hoy. No revisé esa. Vamos con DYDX. Perfecto. Solana ya está revisada. Litecoin no se ha revisado, pero debe tener lo mismo que Bitcoin. Y por supuesto, ayúdame con tu like, que siempre va a ser importante para ir creciendo en comunidad con el canal. No sé cuántos likes estamos. Déjame ver por acá. Para darme mi like, yo también. Voy a ponerte aquí una cortinita para ver cuántos likes estamos. Estamos con 377 likes, con casi 660 personas. Voy a darme yo el like número 379. A ver si me apoyas con tu like. Recuerda que la información es gratis y estamos compartiendo todos los días en el mismo horario. Así es que vamos a ver por acá las criptos que me faltan revisar. Vamos a apuntar un par de más. Tengo DYDX, tengo Litecoin, GTC se fue, dice. Y GTC parece que ya revisamos. Like por Maná, dice. No vimos Maná. Déjame ver. Parece que no. Vamos a ponerle Maná acá. Ok. Esta Tita ya revisamos. OGN me falta. Perfecto. Por acá dice DOT. Vamos a ver DOT. Verdad, yo también me pregunto lo mismo que se pregunta Lorena Iriarte. ¿Por qué no dejarán el like si es gratis? Simplemente con tu ratoncito le oprimes ahí la manito arriba. CHZ, vamos a ver. De una vez. Solana ya está.
Ok, vamos a ver estas criptos de YDX. Y me avisan también si nos conectamos sábado y domingo para hacer el programa, porque parece que estaban un poco aburridos del último fin de semana. Entonces, a ver, DYDX, este es el de 1 hora. El de 4 horas, mismo análisis de Bitcoin. Ajá. Fíjate esa divergencia enorme en el diario. No tengo el patrón confirmado, pero yo me arriesgaría ahí. En DYDX me gusta lo que está. Ahora son movimientos pequeños porque simplemente podemos proyectar hasta el punto de control. Que si rompe y se va to the moon, perfecto. Pero la zona, vamos a verle así. Sí, yo te dejo así. Si es que Bitcoin sube, igual va a ser lo mismo de YDX. Litecoin. Recuerda que después de que el chinito aparece hay un poco de volatilidad. Empiezan a liquidar arriba y empiezan a liquidar abajo. Así es que no te asustes con las velitas. Aquí yo te dejo igual, lo mismo. Litecoin rebote a la media, lo mismo. Vamos por acá con Maná. Esta debe tener patrón distinto. Parece que no cayó mucho. En el de 4 horas decíamos que vamos a esperarle el retroceso. Está casi tocando el punto cero. A ver, déjame verle en el de 1 hora. Bueno, ya se desarrolló o no. El diario. No me gusta el patrón diario. No me gusta así como está. En el de 4 horas se podría arriesgar, pero dale chance. ¿Qué te digo? Unas cuantas velitas. Probablemente se forme un valle rojo pequeñito y tengas la mejor confirmación sobre la zona. Aquí está el dibujo que le hemos hecho antes. Esperarle un poquito. No hay confirmación en Maná, pero está muy bien el precio. No ha caído y eso es importante. En una tendencia alcista de Maná, está bien. OGN. Ajá. OGN sin confirmación en el diario, pero decíamos por la zona le dejábamos. Y teníamos, fíjate que hasta ayer teníamos direccionalidad alcista y pendiente positiva, fuerza. Decíamos que no se compra en la zona alta, pero el movimiento es el de Bitcoin. Ahora, en el diario no me gusta el patrón. Y en el de 4 horas. Ajá, está en la zona. Está en la zona. Aquí que se forme un pequeñísimo valle rojo. Y si el precio no cae, las próximas 2 velitas, igual que Bitcoin, como te decía, va a ser para arriba OGN. Sí, hay que estar atento ahí a ver qué hace el precio. Sobre todo qué hace Bitcoin. Y va a dar entrada en todas las que hemos analizado. Y por el contrario, si es que Bitcoin cae, se va a llevar a todo. Todo análisis va a ser infructuoso, como este, por ejemplo. Habíamos visto el diario de DOT. Fíjate, DOT en el diario estaba en la zona y perdió la zona. Ahora lo único que nos queda son los rebotes. En el diario no. Vamos a quitar esto. En el diario ya no tiene el rebote. En el de 4 horas sí. Y depende del movimiento de Bitcoin. Va a ser lo mismo. También ICHZ. ¿Cómo estaba? Voy a leerles también después de esta cripto las que revisamos, porque hay algunas que ya vimos que me están pidiendo. Y para que vayas a revisarle luego del programa. Está igualito que OGN. Simplemente esperarle un poquito. Que el precio no caiga. Y vamos a hacer el mismo rebote. Son trades pequeñitos que estamos proyectando. Porque también Bitcoin tiene lo mismo. También un rebote nomás. Atentos ahí. Atentos que parece que no va a caer más de ahí. Hay que estar atentos que nos dé la confirmación en Bitcoin. Fíjate lo que vimos Bitcoin. Después vimos Rune. Después vimos Hasmi. AMP. Luego vimos BAT. XRP. Solana. Doge, hasta el perrito vimos PBX, CSPR, AXS, Tomo, GTC, SNX, AVAX,
ENS, TRX, IOTA, MLN, CRO, Shiba, BET, ADA, ROS, MIST, Cake, KNC, Matic, XYO, AAV, Ethereum, Link, Sand, Gala, DYDX, Litecoin, Mana, OGN, DOT y Chilis. Eso es lo que hemos revisado hoy. Déjame ver, acá dice TLM, dice, antes de finalizar. Recuerda dejarme tu like, simplemente vamos a ver TLM, Block, Stork también ya lo vimos. En Stork dice en diario y semanal, déjame revisarle. Porque parece que le vimos solo en diario y 4 horas. ¿Dónde está Stork? ¿Dónde está Stork? Juraría que revisamos Stork. O simplemente la anoté. No, fíjate que no está. No está Stork. Déjame. Sí, no le puse. Vamos a ponerle acá. Vamos a ver Stork. Stork. Diario y semanal me dice acá. Este es el de 4 horas que está en rango caída. Diario es alcista. Feísimo lo que está haciendo ahí. Y en el semanal es alcista. Alcista en el semanal, pero no tiene compra ni en el diario ni en el semanal. Alcista. Es alcista, pero no se puede comprar. Recuerde, el patrón y la zona es lo que yo veo. Ok, me decía TLM. TLM. Ok. Patrón to the moon. No tenemos patrón to the moon. Diario todavía es alcista. Y en el de 4 horas podemos operar eso. Yo creo que sí. Depende de Bitcoin, sí. O sea, ese es lo malo. El stop loss aquí te queda es un poquito grande por el mechazo. Pero lo que te diría, a ver aquí. Sí, lo más abajito que le agarres para arriba. TLM en 4 horas. No hay confirmación todavía, pero por eso te dejo un poquito abajo. Tal vez se pueda agarrarle un poquito más abajo, pero para arriba TLM. Vamos con Blocktopia. Este estuvo muy bien. Y está muy bien. De hecho, ahí vamos a quitar los análisis anteriores. Hay que darle un poquito más de tiempo. Y espero que nos dé tiempo. Este es el de 4 horas. Déjame ver el diario cómo está. Sí, yo le mantenía alcista porque estaba fuerte alcista. Ahora con el cierre de la vela, con esa mecha, yo te voy a mantener alcista. Nos falta un poquito. Te voy a dejar igual que TLM. Lo más abajito que le agarres para arriba. Nos faltan unas cuantas velitas para que complete el retroceso. Y listo. Al amigo Rubén quiere Hasmi, pero ya revisamos Hasmi. Fíjate, es la de Bitcoin. Después vimos Rune y después Hasmi. Así es que muchísimas gracias. Me avisan si es que nos conectamos mañana y el domingo. Es importante para seguir revisando y dándole seguimiento a ver qué está haciendo Bitcoin y ver si es que podemos sacarle unos dolaritos. Así es que muchísimas gracias por atenderme y nos despedimos cantando y bailando. Nos vemos mañana. Chao. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber.
No se asuste, no se asuste.